Chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este cuarto bimestre del año 2021 para ustedes, segundo de secundaria. Reciban un cordial saludo de parte del Colegio Genes a través de esta su plataforma virtual y pues de mi parte que tengo el honor, el gusto, el privilegio de estar con ustedes en este cuarto bimestre. Quien les habla, su profesor Alfonso Inostroza Alzamora, estará a cargo del curso de Historia Universal. Y como no, vamos a dar el play de honor para dar inicio a este cuarto bimestre y exactamente en la semana 33 para ustedes, segundo de secundaria, con este tema, el Sacro Imperio Romano Germánico, o simplemente lo resumimos como SIRG, SIRG. Hablar del SIRG es hablar de una historia verdaderamente extensa que abarcó Edad Media, Edad Moderna y un poquito de la Edad Contemporánea. Es prácticamente un imperio que llegó a extenderse en el tiempo por muy buena parte y además tiene como espacio de desarrollo Europa, exactamente los territorios que antes habían pertenecido al imperio carolingio. Ese imperio que te trae rápidamente la figura de Carlomagno. ¿Cómo no? Carlomagno tuvo el sueño de reconstruir, de restablecer el imperio romano de Occidente, que había pues caído allá en el 476. De paso que fue el año que marcó el punto final de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media. Bueno, Carlomagno falleció. Su imperio, ese sueño de llegar a ser un imperio extenso, se derrumbó tras su muerte. Eso fue con el paso del tiempo y casi inmediato, porque fue el hijo de Carlomagno, Ludovico Pío, quien no supo expandir más el imperio, y los hijos de este, vale decir, los nietos de Carlomagno, se dividieron, miren ustedes, el imperio carolingio mediante la firma del Tratado de Verdún. Vamos a empezar con esto, los antecedentes del SIRG. El Tratado de Verdún pone punto final al imperio carolingio y los nietos de Carlomagno se dividen el imperio. Carlos el Calvo toma Francia, Lotario, Lotaringia o lo que sería Italia, Luis el Germánico la zona de Alemania. Después de Luis el Germánico vino otro rey que es Luis el Niño, quien está considerado como el último rey carolingio. Y al morir él, toda esa zona que corresponde a Alemania prácticamente llegó a desmembrarse en diferentes estados autónomos. Como no había una unidad política, había la preocupación de que el futuro de todos esos estados sea incierto y es por ello que un grupo de aristócratas o nobles decidieron elegir a un importante rey que pueda conllevar el timón para que vaya por un buen camino el futuro de estos estados. Este rey pertenecía a uno de esos estados pequeños, que era Franconia, y fue el señor Conrado I el elegido. Conrado I de Franconia verdaderamente le dio unidad a todo el territorio que conformaría la zona del SIRG en sus inicios. Estos estados alemanes unificados, podemos ver entonces la política de centralización de Conrado I. Conrado I estuvo muy interesado incluso que la Iglesia católica apoye con sus funcionarios al Estado, en este caso pues alemán, para que de esta manera se pueda mantener un mejor control político. Y estaba muy interesado en lograr buenas relaciones con el papado. Bueno, tras su muerte, Conrado I sucede algo anecdótico. Nombra como sucesor a su peor enemigo. Su peor enemigo era el duque Enrique I de Sajonia. Justamente ya es con Enrique I que se empieza una nueva dinastía, que es pues la dinastía Sajonia, la que va a tomar el mando a partir del gobierno de Enrique I, y pues la elección, uno dirá, profe, pero ¿por qué fue que Conrado nombró como sucesor a su peor enemigo? Porque a pesar que había un odio entre ellos, Conrado I entendía que Enrique tenía la capacidad para gobernar. Y es más, Enrique I se sintió impresionado de ver que a él lo habían nombrado y cuando le dieron esa noticia,
Enrique se encontraba practicando el deporte favorito de él. Esa era la caza de pájaros. Por eso a Enrique I lo llamaban el pajarero. La elección de Enrique I, el pajarero, duque de Sajonia, busca en este caso darle control siguiendo la política de Conrado I. Había una serie de nobles, de aristócratas que estaban en contra de que hubiera unidad política en Alemania. Entonces él buscó someter a la nobleza que estaba justamente en contra. Buscó unificar el reino y obviamente hubo tanta oposición de la nobleza que, siguiendo nuevamente la línea de Conrado I, nombra a miembros de la iglesia como funcionarios. De esa manera había una relación cercana con la iglesia. Bueno, Enrique I designa como su hijo sucesor, quien va a continuar la política, y nos referimos a Otón I. Claro, después lo vamos a llamar Otón el Grande. Con Otón I, miren ustedes, se va a continuar ahora, en este caso, el poder político de los sajones. Otón I, cuando llega al poder, se da cuenta que hay muchos nobles que están disgustados y no quieren, pues, obedecer, no quieren acatar normas y prácticamente hay desorden. Entonces Otón I impone su autoridad sobre la nobleza, pero ¿de qué manera? Logrando una alianza con la Iglesia Católica. Prácticamente vio que los sacerdotes, los clérigos, estaban en una lucha también contra una serie de nobles porque había peleas por ellos en lo que soy en tierras. Era la época del feudalismo, no te olvides, y en todo ese contexto el que tenía más tierras era el que tenía más poder. Entonces la iglesia estaba luchando por tierras que otros nobles también querían. ¿Qué hizo Otón I? Fue muy astuto. Otón le apoyó a la Iglesia Católica con dinero, con tierras, e incluso con ejército, con militares, y de esa manera la Iglesia lo respaldó a Otón y hubo en ese momento pues una buena relación, una buena alianza. Es justamente entonces el apoyo que le dio al clero con militares, tierras y dinero, y fue después de ello también que gracias al respaldo que tuvo de la iglesia, logró una gran victoria en la batalla de Lechfeld, justamente en el año 955, donde venció a los húngaros. Es a partir de esta batalla donde él logró demostrar mayor autoridad y es a partir de ese momento donde lo llaman el Grande. A Otón I el Grande ya no había quien lo frene. Logró detener el avance de normandos, el avance de eslavos, y es más, años después, en el 961, 6 años después de acontecer esta batalla, fue el Papa Juan XII que le llega a pedir apoyo porque había una serie de nobles que querían tomar las tierras del Papa en Italia. Y es ahí donde Otón I decidió ir a apoyarlo en todo, en toda un proceso de marcha por los Alpes, llegó hasta Italia y logró defender al Papa. Eso prácticamente lo conllevó a que al año siguiente el Papa lo corone emperador. Y es justamente a partir de la coronación, miren ustedes, de Otón I en el año 962, cuando llega a ser coronado por el Papa Juan XII como emperador, que nace, miren damas y caballeros, el primer Reich. O sea, estamos hablando del primer imperio alemán. Está naciendo en el 962 el Reich, el primer imperio alemán. Y uno de sus símbolos característicos, aunque no fue desde un momento inicial, bueno, me refiero a este símbolo lo llegará a ser más adelante, el águila, en este caso bicéfala, de 2 cabezas. En un inicio era solamente el águila monocéfala, pero esa será finalmente el símbolo que más tiempo perduró allá en el Reich. Miren ustedes dirán, profe, ¿y por qué el águila bicéfala, no? Bueno, esta es un símbolo que nació muchos años atrás en diferentes pueblos indoeuropeos, si quisiéramos ir en el tiempo de la época de los hititas, y se introdujo en la zona de Europa Occidental gracias a los bizantinos. Bueno,
Gracias a la coronación en el año 962 de Otón I es que están haciendo el primer imperio alemán, el primer Reich, ¿no? Se escribe Reich, se pronuncia Reich, y es ahí pues que hablamos del inicio del Sacro Imperio Romano Germánico. Estamos entonces viendo la figura de un emperador, de un hombre sumamente sui generis, único, Otón I. Podemos entonces citar a Otón I dentro de la formación del CIRG, propiamente ya como el que marcó el punto de inicio dentro de las dinastías que van a gobernar el CIRG, con la dinastía sajona, o sea, la dinastía Sajonia o Sajona. Empezó en el año 962, miren la línea cronológica, llegará hasta el año 1024. ¿Quién fue entonces el fundador del CIRG? Lo acabo de mencionar y lo voy a colocar nuevamente. Otón I. Aquí lo tenemos. Justamente está Otón I. Bueno, chicas y chicos, Otón I ya vemos que fundó el CIRG. Claro está. Y estuvo casado con Adelaida. Él pues llega a fallecer y ahora va a ser su hijo Otón II quien asuma la continuación del imperio. Con Otón II se fortaleció el poder real como lo estás viendo aquí. Ya con Otón II, él en un inicio pues está un tanto dudoso de cómo aplicar con fuerza las políticas, pero llegó luego a casarse con una princesa del Imperio Bizantino llamada Teófano, así se llama, es mujer, ¿ya? Teófano se podría con el paso del tiempo traducir como teofanía, y ya con ella mantuvo un gobierno un tanto mucho más claro. Incluso llegó a introducir interesantes medidas de etiqueta dentro de lo que vendría a ser de estilos de vestimenta y etiqueta de lo que vendría a ser copiadas del Imperio Bizantino. Por ejemplo, todo el mundo ahora vestía con seda, incluso estableció que la gente se bañara más seguido en esa época. Bueno, lo cierto es que Otón II llegó a fallecer tempranamente, solo gobernó 10 años. Luego es su hijo quien tendrá que asumir el mando. Profe, ¿quién es su hijo? Acá está, mira. Su hijo es Otón III. Otón III tenía prácticamente 3 años cuando llega pues a ser rey, pero como estaba en una edad demasiado temprana, es su madre, Teofanía o Teófano, y su abuela Adelaida, esposa de su abuelo ya fallecido, Otón I, quienes van a asumir el mando hasta que él después ya pueda tener la edad adecuada y continuar gobernando. Mira, ya es gracias a Otón III que se fortaleció el lazo imperio-papado. Lo que va a ocurrir es que Otón III llega a nombrar a su primo como papa, y es justamente su primo ahora quien asume el mando, que va pues, es Gregorio V, quien le va pues a dar el cargo de emperador. Mira, acá hay un dato interesante. Desde que Otón I había forjado el CIRG, gracias a la ayuda que le prestó al Papa Juan XII en Italia, Otón I se había proclamado rey de Italia también. Y desde ese momento, todos los nombramientos de los sacerdotes, obispos, todo el conjunto del clero, eran dirigidos por Otón I, por los emperadores. Incluso Otón II también era rey de Italia. Y también se nombraban las autoridades eclesiásticas no por el Papa, sino por los gobernantes del CIRG. En la época de Otón III se logró fortalecer esto gracias justamente al nombramiento de su primo como Papa, y es ahora pues con Gregorio V que se logró establecer este fortalecimiento imperio-papado. Bueno, después de Otón III llega Enrique II.
Y Enrique II es el último rey, miren ustedes, el último rey de la dinastía sajona, el último rey de los sajones. Él había establecido que la capital sea en Bamberg. Y bueno, ya Enrique II en realidad pues era miembro de la familia sajona. Para asumir el mando tuvo que luchar contra todo un grupo de las familias nobles y pues imponer su autoridad, y siguió manteniendo la política de sus anteriores familiares. Pero tras la muerte de Enrique II, es aquí donde llega una nueva familia a tomar el mando. Y es aquí donde se va a iniciar el gobierno de la dinastía Franconia. Y la dinastía Franconia, miren ustedes, empieza con este señor. Empieza con Conrado II. Conrado II llega a incorporar al CIR territorios como Borgoña, Provenza y Hungría. Con Conrado II, de alguna manera, se expande el CIR. Pero acá hay un problema, que Conrado tomó a la iglesia como una mera institución a los servicios del CIR. Y era prácticamente como una mera institución a los servicios del Estado. Funcionarios que podrían ser tomados para ejecutar cualquier medida, cualquier orden. Y esto ya no le va a gustar al Papa, no le va a gustar a la jerarquía eclesiástica. Empezarán a haber tensiones. Estas tensiones con el papado, con la Iglesia Católica, van a continuar, y va a ser ahora durante el gobierno de, miren ustedes, Enrique III, el hijo de Conrado II. Miren ustedes que ya se hizo muy conocido, muy famoso, que un monasterio en Francia, conocido como el monasterio de Cluny, empezó a decir que no era correcto que los funcionarios, que los miembros, perdón, de la iglesia sean nombrados por los gobernantes del CIR. Ese nombramiento que había ocurrido desde la época de Otón I era conocido como la investidura. Por lo tanto, el monasterio de Cluny en Francia, un grupo de monjes decía, no, no está bien que los monarcas, los emperadores nombren a los miembros de la iglesia. La investidura debe de eliminarse, porque muchas veces en esos nombramientos había favoritismos. Muchas veces los que entraban a ser parte de la iglesia no habían seguido ni siquiera una carrera de monjes, una carrera eclesiástica. Muchas veces era por dinero. Los cargos eclesiásticos se compraban. Había todo un arreglo, todo un sancochado aquí. Pero mira lo que hizo Enrique III. Enrique III, como para intentar limar estas asperezas, ya estas críticas contra la investidura que te conté, que era lo que los gobernantes del CIR hacían, él decidió asumir criterios teológicos para la elección del clero. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora los que quisieran postular al clero tendrían que tener una carrera eclesiástica, y ya no iba a interesar si es que tenían alguna relación cercana con alguna autoridad o había dinero. Ya se iba a eliminar este tema tan mal visto de la venta de cargos, compra y venta de cargos eclesiásticos. La simonía, eso ya iba a estar aparte, ¿sí? Eso ya iba a estar al margen. Pero la cosa no quedó ahí. Cuando Enrique III falleció, su hijo, Enrique IV, tan solo tenía 6 años de edad. Y es aquí donde los papas que se sucedieron uno tras otro empezaron a tomar ahora decisiones definitivamente ya tajantes. La investidura de un sacerdote, o sea, el nombramiento de un sacerdote, de un obispo, del clero en sí, ya no iba a venir de parte de los gobernantes del CIR. Ahora iba a venir de parte del mismo Papa y de la jerarquía eclesiástica, de la Iglesia. Entonces, fue justamente durante el gobierno de Enrique IV que se va a dar ya este problema o esta querella, el problema de las investiduras. En este momento incluso llegó un papa que asumió el cargo justamente más alto de la Iglesia Católica, que antes había sido un monje del monasterio de Cluny.
Sí, había sido, era del monasterio cluniaciense. Ese señor llegó a ser Gregorio VII. Y Gregorio VII tajantemente dijo, la investidura de los sacerdotes la da el mismo cuerpo de la Iglesia Católica. Así es que, gobernantes, olvídense ustedes de la simonía de recibir ahí tajadas, beneficios, eso ya se eliminó. En ese momento, toda esta querella fue increíble porque Enrique IV dijo, pero Papa, eso no está correcto. Nosotros tenemos por derecho desde el siglo X, venimos nombrando a los diferentes sacerdotes. ¿Qué hizo el Papa Gregorio VII? Lo llegó a excomulgar a Enrique IV, lo excomulgó. Es decir, le cerró las llaves del cielo. Le puso ahí candado, una barra cantol con más de 100.000 combinaciones para que cuando muera su alma no pueda entrar al paraíso. En ese momento Enrique IV no le quedó otra que pedirle perdón al mismísimo Papa, a Gregorio VII. Y a este acontecimiento se le llama la humillación de Canosa. ¿Qué significa? Que el emperador Enrique IV se fue con su cortejo cruzando los Alpes, todo un viaje impresionante para llegar a Canosa, en Italia, que era la residencia donde vivía el sumo pontífice Gregorio VII. Gregorio VII ya lo perdonó, bueno, pues hijo mío, te perdono. Pero en ese momento Enrique IV pasó un tiempo y siguió con la venta y compra de cargos eclesiásticos. Parece que no obedeció. ¿Qué hizo nuevamente Gregorio VII? Ahora sí, te excomulgo, ahora sí te excomulgo de verdacito. ¿Y qué hizo Enrique IV? Ya no le importó, se fue con sus tropas, con su ejército directamente a Italia y al Papa lo arrestó y también a todos los clérigos que estaban siendo amiguitos del Papa Gregorio VII. Decidió nombrar ahora a un nuevo Papa. Bueno, Gregorio VII murió verdaderamente amargado pensando en que ya este problema de la querella de las investiduras había llegado a su fin, que había perdido. Pero miren ustedes, pasó un tiempo y ahora Enrique V, hijo de Enrique IV, que ahora asume el mando, llega a firmar el Concordato de Worms. ¿Y qué significa esto? Significa que el nombramiento de las autoridades, de los miembros de la Iglesia Católica, las tiene que hacer la Iglesia misma, pero ojo, con un representante del rey como testigo. De alguna manera, la lucha que emprendió Gregorio VII sí tuvo un final feliz para él con el Concordato de Worms. Pero bien, Enrique V llegó a ser el último gobernante de la dinastía Franconia y ahora llegó una nueva dinastía, la dinastía Hohenstaufen. Esta dinastía Hohenstaufen, miren ustedes, si la Franconia fue del 1024 al 1138, Hohenstaufen, esta dinastía se va del 1138 al 1250. Chicas y chicos, acá hay bastantes importantes emperadores, pero uno de los más geniales llegó a ser Federico I Barbarroja, que fue quien intentó darle nuevamente al CIRG tener el mayor, digamos, mando sobre el papado y sobre la iglesia. Federico I incluso intentó atacar Roma y lo hizo hasta en 6 oportunidades, pero fueron una derrota tras otra, tras otra, tras otra, tras otra y tras otra, y no le quedó otra cosa que firmar la paz de Venecia, después la paz de Constanza, ¿no? Y finalmente, pues, llegaría también a participar en la Tercera Cruzada, y es justamente donde va a morir defendiendo Jerusalén contra el sultán Saladino. Recuerdan las cruzadas, estas campañas militares entre cristianos, ¿no?, de Europa contra los islamitas de Asia, pues justamente él participó en la Tercera Cruzada y murió. Después de la muerte de él vinieron otros gobernantes, sus hijos, ¿no? Y finalmente llegó también otro de sus parientes más adelante, Federico II, pero la dinastía Hohenstaufen llega a su fin a raíz de una serie de enfrentamientos nuevamente entre las familias nobles de Alemania, quienes quieren, en este caso, desconocer la autoridad central, por lo que se inicia un periodo
importantísimo llamado el Gran Interregno. Este periodo, que va de 1250 al 1273, se caracteriza, miren ustedes, porque no hay un emperador. Es decir, que no hay una figura central de gobierno. Todo lo contrario, el territorio quedó dividido en 300 estados independientes, autónomos, donde ahora duques, príncipes gobiernan a su propia forma. Un desorden total, entonces, ¿no? Miren ustedes, después de todo este periodo de caos y desorden, los nobles, las familias, deciden nuevamente elegir a una figura única de gobierno, y es Rodolfo I, que es hijo del conde Habsburgo, quien va a tomar el mando. Y con Rodolfo I se inicia la dinastía Habsburgo. Miren los años, del 1273, y miren esto, hasta 1806. O sea, estamos hablando del último año del CIR, en el siglo, iniciando el siglo XIX. Justamente de los gobernantes que tenemos que citar aquí, tenemos, ya hemos mencionado a Rodolfo I, acá lo tenemos, miren, Rodolfo I, perfecto, quien dentro de sus grandes obras, bueno, anexó a Austria, dentro del aspecto político logró ampliar el CIR y de alguna forma llegó a establecer ciertas buenas relaciones con la Iglesia. De alguna manera ya el choque se evitó y de esa forma el gobierno de Rodolfo I es estable. Después hay otro importante gobernante que es Carlos IV. Miren ustedes. La dinastía Habsburgo llegó a tener prestigio, llegó a tener un importante estatus y se llegó a convertir en la familia más importante de Alemania. Sus buenas relaciones con el clero católico definitivamente le dieron esa oportunidad. Con Carlos IV se emitió la bula de oro, porque el documento efectivamente pues estaba en papel metálico. Esta bula de oro, promulgada el año 1356, estableció la nueva forma de elección a cargo de los príncipes. Esa nueva forma de elección se daba sin que el Papa interceda. Entonces es el CIR quien toma decisiones, quien asume nuevamente una dirección frontal, y esto va, miren ustedes, con la dinastía Habsburgo hasta el final de sus días. Podemos decir claramente que el Sacro Imperio Romano Germánico empezó durante la plena Edad Media, tras la desintegración del Imperio Carolingio. Como lo vimos, este proceso se llevó adelante desde el año 962, pero entró también durante toda la edad, miren ustedes, durante toda la edad moderna. Ya saben, por HU, con la división que hicimos en los primeros bimestres, que la edad moderna empieza en 1453, con la caída de Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino. Y miren, finalmente se va hasta los inicios del siglo XIX, pero los inicios del siglo XIX ya corresponde a la edad contemporánea. ¡Wow! Hemos estudiado, chicas y chicos, un imperio muy extenso en el tiempo, y esto ha sido todo por hoy. La tarea, no se vayan a olvidar, está en la página 200. Está en la página 184. 184. Y son las siguientes preguntas. 1, 2, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14 y 15. Se despide su profesor Alfonso Inostroza Alzamora. Ha sido todo por hoy. ¡Chao!